La ensalada que todos preguntan cómo se hace después de probarla. Ojo pues, preste atención desde el primer segundo porque esta ensalada queda tan fresca, tan ligera y tan sabrosa que engancha de una. De esas recetas que uno empieza a ver y dice, esta la tengo que hacer hoy mismo, ¿cierto? Arrancamos con un mango grande y bien pintón. Ese punto exacto que queda firme y con ese saborcito ácido que tanto nos gusta para las ensaladas. Lo lavamos muy bien, con agua abundante, ponga cuidado ahí. Luego le retiramos la cáscara y lo cortamos primero en rodajas. Después, esas rodajas las llevamos a cubos medianos, ni muy grandes ni muy pequeños, buscando que cada bocado tenga presencia. Este ingrediente nos encanta porque aporta frescura, fibra y un contraste espectacular con el atún. Díganos una cosa, ¿a ustedes les gusta más el mango verde o el mango bien maduro en las ensaladas? Vea pues, déjenlo en los comentarios. Seguimos con medio manojo de cilantro fresco. Este ingrediente es de los favoritos porque levanta cualquier preparación. Lo lavamos muy bien, hoja por hoja, y luego lo picamos bien finito, con calma, sin afanes. El cilantro aporta aroma, sabor y además tiene propiedades digestivas, así que aquí no solo hay sabor, también hay beneficios, ¿cierto? Vea, si ya le cogió cariño a este canal, déjelo claro y suscríbase. Eso sí, hágalo ya, antes de que se distraiga. Ese clic es el que nos ayuda a seguir metiéndole ganas y trayéndole contenido con sabor y calidad. Ahora pasamos a media cebolla roja. La pelamos y la cortamos muy finamente. Este paso es clave para que no opaque los demás sabores. La cebolla roja da ese toque crujiente y ligeramente dulce que combina perfecto con el mango y el limón. ¿Ustedes son de cebolla cruda en ensalada o prefieren bajarle el sabor con agüita y sal? Los leemos pues. Yo sé que ustedes ven el video pero no me están comentando y eso lo deja uno como en ascuas. Hágame ese favor y escriba un comentario. No se complique, diga lo que opina o qué receta quiere que prepare. Es el turno del aguacate, y aquí ponga cuidado. Usamos medio aguacate maduro pero firme, de esos que están en su punto. Lo abrimos a la mitad, retiramos la semilla, quitamos la cáscara y lo cortamos en cubos medianos. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta cremosidad, grasas saludables y hace que la ensalada quede más completa y saciante. ¿A quién más le encanta el aguacate en casi todo? ¿Cierto que sí? Ahora sí llega el momento de combinar todo. En una ensaladera amplia agregamos primero el mango en cubos, luego la cebolla roja, el cilantro fresco y el aguacate. Todo va entrando en este orden, tal cual, sin revolver todavía, vea pues. Directamente sobre estos ingredientes agregamos el aderezo. Exprimimos el jugo de un limón fresco, añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y sumamos una pizca de sal, solo una pizquita para resaltar los sabores, nada más. A continuación incorporamos una lata de atún en lomos. Este paso también es importante. El atún lo desmenuzamos con cuidado con las manos o con un tenedor para que queden trozos y se integre mejor. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin aplastar, asegurándonos de que el jugo del limón y el aceite de oliva se repartan bien y abracen cada ingrediente. Aquí no se bate ni se maltrata, se mezcla con cariño, ¿cierto? Porque queremos que todo conserve su forma y su textura. Esta preparación se puede acompañar con tostadas, galletas saladas, pan artesanal o incluso servirla sola como una comida ligera, ideal para el almuerzo o una cena fresca. También queda espectacular para llevar en un tupper para un día de trabajo o un paseo. Si esta receta les gustó, díganos pues, ¿le harían tal cual o le agregarían otro ingrediente? Así preparo una ensalada fresca de aguacate y atún que siempre funciona. Ponga cuidado desde el primer segundo pues porque esta ensalada es de esas que uno empieza a preparar y ya se imagina el sabor antes de probarla. Arrancamos con medio pimiento verde pequeño. Lo lavamos muy bien, lo abrimos, retiramos semillas y membranas blancas, ponga cuidado en eso para que no amargue, y luego lo cortamos en cubos pequeños. ¿A ustedes les gusta el pimiento bien chiquitico o en trozos más grandes? Déjenlo en los comentarios pues. Seguimos con medio pimiento rojo pequeño y repetimos el mismo proceso. Lo lavamos, retiramos semillas y nervaduras y lo cortamos en cubos pequeños. La combinación del verde con el rojo ya empieza a verse deliciosa, ¿cierto? Ahora vamos con media cebolla blanca pequeña. Este ingrediente levanta todo el sabor, pero aquí el secreto está en picarla muy finamente para que quede suave y agradable. La cortamos despacio, en trocitos pequeños, y si quieren pueden pasarla por un poquito de agua para suavizarla más. ¿Ustedes son de cebolla blanca o prefieren la morada en las ensaladas? Lea pues y cuéntenos. Hombre, hágase sentir y suscríbase, que yo sé que usted está aquí con toda la actitud. Aproveche este momentico mientras seguimos con la receta. Con ese clic me ayuda más de lo que se imagina. Seguimos con un tallo de apio. Este ingrediente les gusta mucho porque aporta crocancia, frescura y ayuda muchísimo a la digestión. Lo lavamos muy bien, le retiramos las hebras, ponga cuidado en eso, y luego lo cortamos en trozos muy pequeños para que se integre perfecto con los demás ingredientes.
Ahora tomamos un tomate bien maduro. Lo lavamos muy bien, lo cortamos primero en rodajas y luego en cubos pequeños. El tomate aporta jugosidad, licopeno y ese saborcito fresco que equilibra todo. Aquí la pregunta es clara: ¿tomate bien rojo y maduro o más firme? Escríbanos pues. Yo no sé si es timidez o qué, pero comentarios no veo y eso hace pensar que algo no cuadró. No sea así, anímese, deje su comentario, opine, sugiera, critique con cariño. Aquí lo leemos todo y lo agradecemos un montón. Seguimos con un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este ingrediente es de esos que o se aman o se discuten, pero aquí nos encanta porque da aroma, frescura y un sabor espectacular. Lo lavamos muy bien y lo picamos finamente. Este condimento es de los preferidos, ¿cierto que sí? Ahora sí, es momento de combinar sabores. En una ensaladera amplia agregamos el pimiento verde, el pimiento rojo, el apio, la cebolla blanca, el cilantro fresco y el tomate. Asimismo agrego un aguacate Hass maduro pero firme cortado en cubos. Incorporamos 2 latas de atún en agua. Escurrimos bien el atún y lo desmenuzamos con cuidado antes de agregarlo a la ensalada. Así se reparte mejor y cada bocado queda bien balanceado. Solo con ver los colores ya provoca, vea pues. Llegó el momento del aderezo, sencillo pero poderoso. Directamente sobre la ensalada agregamos el jugo de un limón que aporta frescura y realza todos los sabores. Sumamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Este aceite es de los preferidos por sus grasas saludables y su sabor suave. Agregamos una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Ponga cuidado y no se pase, ¿cierto? Con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin afán, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo y abrace cada ingrediente. Y listo pues, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar arroz blanco, patacones, tostadas, galletas saladas o incluso para comer sola como almuerzo ligero o cena fresca. Si esta receta les gustó, escríbanos en los comentarios qué ingrediente les gustó más o si le agregarían algo diferente. Sorprende a tu familia con esta deliciosa ensalada. Primero arrancamos con los tomates uva. Ya los tenemos bien lavados, pero igual es mejor ponerlos a desinfectar con agüita y un poquito de vinagre blanco, unos 10 minuticos, para que queden bien limpios, ¿cierto que sí? Mientras tanto, seguimos con el pepino, que es refrescante, ayuda a hidratarnos y tiene un montón de agua buenísima para la digestión. Lo cortamos en láminas delgadas, bien finitas, y luego lo picamos en cubitos pequeños, nada de grandes, porque la idea es que cada bocado tenga un poquito de todo. Le pido un favorcito de corazón, dele clic ahí, en el botoncito rojo y suscríbase ya. Eso es gratis, no le cuesta ni un peso, ni un esfuerzo grande. Para usted es un segundito nada más, pero para nosotros significa un montón, porque así podemos seguir compartiendo recetas deliciosas todos los días. No deje pasar la oportunidad, hágale pues, que se viene mucho contenido bueno. Ya que tenemos eso adelantado, retomamos los tomates uva que estaban desinfectándose. Los escurrimos bien y los cortamos en medias lunas. Quedan perfectos para darle color y dulzura natural a la ensalada. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Ahora sí, seguimos con los aguacates Hass, que son una maravilla, llenos de grasas buenas, de esas que cuidan al corazón y nos dan energía. Los partimos a la mitad, retiramos la semilla, les quitamos la cáscara con cuidado y los cortamos en cubitos medianos para que se luzcan en el plato. Ahora vamos con la cebolla roja, que no solo aporta sabor, sino que también es buenísima como antioxidante. La cortamos en rodajitas y luego la picamos bien finita, para que no se robe todo el protagonismo, sino que acompañe con su toque crocante y fuerte. Ahora sí, en una ensaladera vamos combinando todo. El pepino, el tomate, el aguacate, el maíz dulce en conserva que le da ese contraste entre saladito y dulzón delicioso, el cilantro fresco pero en hojas enteras para que aporte aroma y frescura, y la cebolla que le pone ese carácter a la mezcla. No revolvemos todavía, ahí lo dejamos reservadito, porque falta la estrella que le da el toque mágico, el aderezo. Para el aderezo cogemos la licuadora o una procesadora y vamos metiendo todo con cariño. Exprimimos un limón completico, agregamos 5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, sumamos 2 cucharadas de vinagre blanco, le echamos también 2 cucharaditas de stevia, que endulza natural y sin culpa.
Agregamos una cucharadita de mostaza, que da ese toque picosito y divertido. Y medio manojo de cilantro fresco para intensificar el sabor herbal. Terminamos con una pizquita de sal, lo justo, para realzar cada ingrediente. Ahora sí, procesamos todo hasta que nos quede una salsita cremosa, homogénea, con un aroma que abre el apetito. Esa mezcla la agregamos a la ensaladera, sobre todos los ingredientes, y ahí sí con calma y cariño vamos revolviendo bien, integrando cada cubito de aguacate, cada trocito de tomate, cada hojita de cilantro con esa delicia de aderezo. Y ya tenemos una ensalada que no es cualquier cosa, sino una explosión de frescura, color y sabor. Al momento de servir, ponemos una porción generosa en el plato y para coronar podemos acompañar con lomitos de atún encima, que aportan proteína y hacen que esta ensalada se convierta en un plato completo y balanceado. También se puede acompañar con unas tostadas o unas galletitas integrales que quedan de lujo. Entonces, hágale pues, anímese a probar esta receta en casa y cuénteme qué tal le parece. Y si le gusta tanto como a nosotros, lo invito a que comparte este video con sus amigos y familiares, que se suscriba al canal de las ensaladas, que deje su comentario, un me gusta y que siga conectado para más recetas llenas de sabor, amor y mucha alegría. Porque aquí cocinamos juntos, aprendemos juntos y disfrutamos juntos. Nos vemos en la próxima preparación. ¡Vamos pues!